Buenos días a todos. Hoy presentamos el curso de Memoria Histórica, que, como en años anteriores, comienza con la 14ª edición. Curso que está avalado por el Vicerrectorado de Extensión Universitaria de la Universidad de Extremadura. El plazo de matrícula comienza el 18 de marzo y termina el 1 de abril. Todo esto hasta completar aforo, es decir, como va a ser en la Sala de las Claras, el aforo es más grande que si se hiciera en un aula normal, por lo tanto, alrededor de unas 50 personas. El curso comenzaría el 7 de abril al 28 de mayo. Todas las clases teóricas serán en Las Claras, como he comentado antes, excepto el día 21 de abril, que tendrá lugar en la sala de bóveda del seminario. Y también tenemos 4 visitas fuera del recinto de Las Claras, programadas para el día 2 de abril con el Club de Montaña de Valcochero al Castro Celta de Sancho. El 14 de abril, Ermita de Fuentidueñas. El 21 de abril sería en el Seminario Mayor Diocesano de Plasencia. Y el 28 de abril, que se cierra el curso, tendríamos en el Convento Franciscano de la Florida. Todos estos cursos serán impartidos por profesores que ya han estado en años anteriores impartiendo este curso. Unos que repiten y otros que se ofrecen para dar porque tienen interés en estar en él. Esperemos tener la misma afluencia y éxito que en años anteriores, porque la verdad es que siempre ha sido un éxito. Y yo os paso la palabra a Julio para que él os informe de algunos detalles que tiene él aquí importantes. Bueno, la memoria de Plasencia se ha convertido en una noticia repetida anualmente, pero pensamos que ese es precisamente su gran valor. 14 años organizando un curso sobre la historia de Plasencia y las comarcas es algo que sorprende cuando yo personalmente lo hablo con compañeros y compañeras de universidades populares de Extremadura. Tratamos de algún modo de que los profesores y las ponencias vayan variando para tener una visión amplia de lo que es la historia de Plasencia a lo largo de todo el tiempo. Y no dejan de unirse nuevas voces a la investigación histórica o no dejan de aportarse trabajos nuevos de investigadores que ya conocemos y que ya han estado con nosotros en años anteriores, como decía Marisa. Aunque nunca hemos puesto ningún tema específico para la realización de la memoria histórica, sí que este año parece que hay como 2 grandes bloques, sin que nadie haya sugerido ni haya dicho nada, sí que parece que hay como 2 grandes bloques. Uno de ellos está organizado en torno al patrimonio de Plasencia y está representado un poco con las ponencias de la doctora Ángeles Parrilla, con las claves de conservación del patrimonio placentino, con el arqueólogo Pedro Matesán, que nos va a explicar las diferencias sobre restauración y reconstrucción y cómo eso ha sucedido en Plasencia y cómo se ha hecho. Y de alguna forma está a caballo la ponencia de otra doctora en Historia, a caballo con el otro gran tema de este año, que es que, como sabéis, se celebran 2 centenarios este año, el de Alfonso VIII y Vicente Paredes Guillén, ¿no? Entonces ahí está la doctora María Antonia Pardo, que habla sobre Vicente Paredes en esa ponencia que se va a hacer, como ha dicho Marisa, en la sala de bóvedas del Seminario Mayor. Y luego hay otra muy interesante sobre la custodia del patrimonio y las disputas que ha habido entre Plasencia y Cáceres. Yo creo que ese es un tema que nos interesa a todos bastante. Y para dar un poco el estamento de archivos, está nuestra archivera, nuestra cronista oficial, que es Esther, que es la que nos va a aportar los documentos a propósito de estos 2 centenarios. A todos ellos se unen una doctoranda, que es Cristina Arquiaga, que ha sido la ganadora exequo, junto con otro profesor que ya ganó hace 2 años y que estuvo con nosotros, del premio Pedro de Trejo,
y Cristina Arquiaga nos va a hablar sobre los intelectuales placentinos, los intelectuales del norte de Extremadura a principios del siglo XX, y sobre la opinión de las Urdes y cómo las Urdes se convirtió en una cuestión de ámbito nacional en esa fecha. Además participa José María Sánchez Torreño, María Jimena, que la conocéis perfectamente, nos va a dar una visión fresca a través visto desde la perspectiva de la investigación periodística, sobre un tema importante que es cómo se constituyen esos poblados de colonización, en concreto San Gil. Francisco Valverde participa este año también y nos introduce en un tema sobre bibliografía extremeña. Acabamos el tema de la sillería del coro. El año pasado lo empezamos con el profesor de la Universidad Pontificia de Salamanca, Juan Manuel Ramos Berrocoso. Va a seguir este año trabajando en una parte específica de la sillería, que son los pomos, porque estamos acostumbrados a ver la sillería del coro cuando nos dejan verla, pero realmente no nos fijamos en todos los detalles que hay y que tiene, ¿no? Y a través de estas investigaciones llegamos a entender por qué una silla está colocada en la posición en la que está y no está en cualquier otra. Es decir, siempre hay una razón de fondo para todas las cosas. También participa el director del Museo de Cáceres, que nos introduce en un tema casi desconocido hasta ahora, que es sobre la platería y los plateros de Plasencia, a partir de 1860 o algo así. Fernando Talabán, que estuvo de compañero mío en la Concejalía de Cultura y que es historiador y que está siempre, ahora está de profesor de secundaria en algún instituto, nos va a hablar de la figura de un pintor que representa la historia de Plasencia en el siglo XIX. Vuelven a participar con nosotros, porque se lo hemos pedido también, los de Pedro de Trejo, porque siempre están ahí al quite para todo lo que necesitemos, y nos van a hablar aparte de ayudarnos a realizar algunas de las salidas y excursiones que ha mencionado antes Marisa, nos van a hablar sobre la epigrafía romana que hay por el norte de Extremadura, que es un tema muy interesante y también prácticamente desconocido. Aparte de alguna ponencia que se dio en la Universidad Popular también hace ya varios años. Y por último, a mí me hace mucha ilusión recuperar después de 8 años a un profesor que ya no vive aquí en Plasencia, que se llama Sergio Riesco, que está de profesor en la universidad, por ahí, por Madrid, y vuelve a venir este año para hablarnos un poco sobre la cuestión de Valcorchero y sobre ese bien público que sigue dando quebraderos de cabeza a todos nosotros y que sigue teniendo la importancia y que a lo mejor descubrimos por qué sucede eso hoy en día. En definitiva, yo creo que es un curso amplísimo, donde hay 14 ponentes, que como siempre va a originar un libro interesantísimo sobre la historia de Plasencia, y yo creo que ese libro, que está en las bibliotecas de la gente que conoce la historia y que quiere saber algo de la historia real y no de la historia ficticia o cuenteada, como se hace en muchas ocasiones, pues nos va a permitir dar un pasito más, crear más bibliografía placentina y bibliografía histórica en este caso. ¿Ya está? Hay una pregunta. Sí. Sí. ¿Y número de plazas? Sí, hemos dicho hasta 50. Lo hacemos en la sala de artesonado, las plazas serán 50. No, el precio es muy barato porque estamos hablando de 15 euros para alumnos que han realizado cursos de historia que son la mayoría. La mayoría de la gente, salvo alguien que aparezca de nuevas a primeras en la Universidad Popular, la mayoría de la gente es gente que está haciendo habitualmente cursos de historia. Es decir, estamos hablando de 15 euros, que es una cantidad que no merece la pena ni resaltarse. Yo te sigo haciendo una pregunta con los años. ¿Cuál es? Ya van, el año que viene, el número 15, un número bonito, un número importante, ya son casi 200 trabajos, así por la pluma. ¿Para cuándo unificamos criterios cronológicamente de la historia de la Plasencia, que no solo libros cercanos, desde el inicio, todos los estudios que tenemos? A mí me gustaría que eso se hiciera en algún momento, sí, pero bueno, es una responsabilidad. Lo intentaremos. Es una responsabilidad. Lo que pasa que, como hemos hablado Julio y yo, que si este año se iba a editar el libro con las condiciones económicas en las que nos encontramos, y le he dicho, tira para adelante y ya se hace. Lo peor ahora es recopilarlos todos, porque
Eso ya tiene un coste más elevado que un libro anual, pero ya hablaremos del tema cuando llegue el momento. Sí, hombre, sería muy interesante pues una ponencia de cada uno de los aspectos importantes de Plasencia recogida en un solo libro. En un solo libro. Pero bueno, es una decisión... El año que viene también me pregunta. No, hombre, confía, a lo mejor no. Tú ten fe, que puede ser, que todo llega.